Buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy viernes, completamente en vivo, llevándole a usted el acontecer noticioso desde las 8:45 de la noche. Pero en esta etapa del programa, pues entramos a las entrevistas y al análisis de los temas que han definido la agenda noticiosa. Y es que el día de hoy ha trascendido la captura del exfiscal Juan Francisco Sandoval, que dirigía la FESI, y es el tema que estaremos analizando a lo largo de esta entrevista, a la cual le invitamos que nos acompañe. Y como todos los viernes, acompañado de Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues para hablar justamente de esos temas que están definiendo la agenda justamente ya septiembre, ¿no? 3 meses y terminamos el año, pero todavía hay mucho que hablar. Ya empieza la discusión del presupuesto también, así que muchas cosas a las cuales estar atentos. Y un viernes agitado, Marinés, en la agenda noticiosa. Lluvioso también. Además de lluvioso, una serie de temas el día de hoy. Entre estos, que ha pues capturado la atención de la agenda de diferentes medios, y es que el juzgado séptimo de primera instancia penal gira orden de captura contra el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público confirmó que efectivamente existe orden de aprehensión contra el exfuncionario por un caso que se encuentra bajo reserva. Ayer jueves, mediante un mensaje a la Nación, la fiscal general María Consuelo Porras informó que el Ministerio Público analiza diversas investigaciones por la develación de información confidencial. Estas acciones se desarrollan con relación a que luego de la finalización de la relación laboral de Juan Francisco Sandoval, varias personas se presentaron al Ministerio Público a plantear de manera escrita posibles ilegalidades. Para analizar los pormenores de este tema, hemos convocado al doctor Luis Mérida, doctor en Derecho, y al licenciado Juan Ramón Lau, exdiputado, analista político, exoperador de justicia y autor del libro Experimento Fallido. A ambos, muy buenas noches y les damos la más cordial bienvenida. Sí, muy buenas noches a todos ahí en el set y a todos los televidentes de Canal Antiguo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, igualmente, muchas gracias por esta invitación. Y aquí estamos dispuestos a dar algunas impresiones sobre lo que está aconteciendo. Buenas noches a todos. Buenas noches a ambos, pues qué gusto tenerlos con nosotros, licenciado Mérida, para arrancar con usted y hablar un poco acerca de esto que ya decía doctor Mérida, para arrancar con usted un poco acerca de esto que usted ya decía ahorita en la introducción. Las impresiones, ¿le sorprende esta orden de captura? ¿Cómo toma, digamos, a leer esta noticia? Realmente no nos sorprende porque ya se podía prever de que se podía dar en cualquier momento. En primer lugar, por la cuestión que se viene dando en cuanto a declaraciones que da el exfiscal de la FESI, las declaraciones que da la fiscal general de la República y todo el acontecimiento que se venía dando en cuanto a la información, en cuanto a los dimes y diretes, tanto de uno como de otro. Entonces era una cuestión perfectamente previsible. Entonces lo que sí no se podía predecir aún, es decir, en qué tiempo y por qué delito se podía estar dando. Entonces el acontecimiento y además las cuestiones en cuanto a la agenda pública y también lo mediático que ha sido, yo considero de que en cierta forma ya se podía decir de que en cualquier momento se puede dar esta situación. Licenciado Lau, el licenciado Juan Francisco Sandoval fue el rostro de una serie de casos de alto impacto que a lo largo del 2015 al 2020 marcaron no solo la agenda noticiosa, el debate político, sino además la aplicación de justicia en el país. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mensaje que se lanza a los operadores de justicia, fiscales, etcétera, luego de que se conoce esta orden de captura y luego de que un personaje como el licenciado Sandoval pues termina prácticamente su carrera, más de 20 años como fiscal del Ministerio Público, con una orden de captura? Sí, bueno, el mensaje es muy obvio. El mensaje es que todos los operadores de justicia o todos los que están dentro del eslabón de la administración de justicia en Guatemala, pues deben de cumplir primero con la Constitución Política de la República de Guatemala y segundo con el debido proceso, el cumplimiento efectivo de la función tanto jurisdiccional como investigativa, la parte acusatoria, ser muy objetiva,
y pues aplicar, como repito, los procedimientos que están preestablecidos en las normas y en la Constitución de Guatemala. Doctor Mérida, para hablar un poco, digamos, acerca de estas declaraciones que hace el exfiscal Sandoval en este medio estadounidense, digamos, hablar un poco acerca de esos señalamientos también que él hacía mención. No sabemos aún, digamos, el caso se encuentra en reserva, pero digamos, el haber hablado un poco acerca de este supuesto caso que puede existir en contra del expresidente Yamatei, ¿puede llegar a tener que ver algo con estos delitos que se le están imputando? Digamos, el caso que se presenta, bueno, no todavía no el caso no, pero digamos los delitos a los que se hace alusión que habría cometido el exfiscal Sandoval. Sí, bueno, él tiene un derecho constitucional de defensa y de debido proceso. Creo que debería de hacerlo por los órganos jurisdiccionales guatemaltecos y pues ahora que se encuentra en esa situación, pues presentarse ante los tribunales de Guatemala y pues fue parte de la Administración de Justicia de Guatemala y él conoce realmente cuáles son los procedimientos, más allá de los señalamientos que pueda estar haciendo por otras vías que considero que como abogado él sabe que no son las correspondientes. Doctor Mérida, usted en su primera intervención refería que han habido eso, dimes y diretes, señalamientos verbales, tanto del ex fiscal Juan Francisco Sandoval como de la doctora Consuelo Porras, actualmente pues la jefa del Ministerio Público. ¿Cuáles son los elementos mínimos que deben existir para que un juez dicte orden de captura, teniendo en cuenta que deben haber indicios racionales de que efectivamente hay un delito que perseguir? Precisamente es eso, los indicios racionales que pueda aportar el Ministerio Público al juez para indicarle que posiblemente se cometió algún delito. En esta etapa, que es una etapa únicamente indiciaria, es una etapa donde únicamente se puede prever una situación en la probabilidad de que se cometió o no el delito. Entonces, el juez lo que toma en cuenta, en primer lugar, es el conocimiento que hacen de él del hecho supuestamente delictivo. Segundo, medios de investigación preliminar que haya realizado el Ministerio Público, indicando de que cuenta con tales evidencias y que puede ser posible de que la persona a la cual se le está imputando haya cometido el ilícito. Y además debe tomarse en cuenta todas las acciones que se han dado en este ámbito. Por ejemplo, declaraciones que se han dado a través de medios de comunicación, cuestiones de como, bueno, ahorita es complejo por la situación misma de la reserva que tiene el caso, pero es de suponer de que hay también indicios en cuanto a personas que comparecen y han dicho que el exfiscal actuaba de una u otra forma, pero esas son conjeturas que hacemos porque no hemos tenido a la vista ningún expediente, ninguna noticia por la misma reserva que está el caso. Pero suponiendo de que esto sea así, es la situación de que al juez se le hizo ver la posible comisión de un delito, se le dieron ciertas investigación preliminar y él cree de que es posible que sí se haya cometido el ilícito y como la persona se sabe de que no está en Guatemala por los propios medios de comunicación, es donde libera entonces la orden de aprehensión. Licenciado Lau, hablando un poco, digamos, también acerca, digamos, de esta situación, el exfiscal Francisco Sandoval está fuera del país, se encuentra, ¿verdad?, en Estados Unidos. Digamos, ¿qué podría conllevar para él regresar a Guatemala? ¿Verdad? Mucho se habla acerca de que esto siempre el tema de persecución política o que pueda estar corriendo peligro su vida. Es más, el mismo día, si no es que el día siguiente de que lo destituyeron, él sale del país para refugiarse pues en otro lado. Digamos, ¿qué implicaciones puede tener su regreso a Guatemala, presentarse ante la justicia? ¿Contaría él con medidas cautelares, por ejemplo? Digamos, ¿en qué escenario nos dejaría si él regresara a Guatemala a ponerse a disposición de la justicia, licenciado Lau? Bueno, en primer lugar, pues ya esto ya ha sido una práctica de muchos exoperadores de justicia.
me imagino que tal vez él tenía conocimiento ya de tal vez algunas investigaciones o algunas acciones legales que podrían hacerse en su contra en determinado momento, porque sale de una forma tan expedita del país, se podría ver como que hubiera sido de una forma de ser prófugo de alguna investigación, repito, pero él podría en determinado momento pues contactar con sus abogados de confianza, lógicamente acá en Guatemala, poder llegar al juzgado y pues a los jueces pues en la accesibilidad y en el derecho de defensa que él tendría, pues ponerse a disposición y ver la forma en que se pudiera él presentar ante el juzgado séptimo en este caso y poderle tomar su primera declaración, y sería el juez el que resolvería su situación jurídica después de esto. Acordémonos que han habido personajes que han estado en la misma situación de él y que se han presentado. Tenemos a un exministro de Comunicaciones, que por respeto me reservo el nombre, pero que pues coordinó como correspondía, tanto con sus abogados como con el Ministerio Público para presentarse ante la justicia. Y creo que es lo más viable y lo que realmente corresponde en este caso y que es factible. Pues. Licenciado Lau, hasta el día de hoy lo que se ha conocido es que esa orden de captura es a nivel nacional. Y como bien Marinés lo refería, es de todos conocido que él está fuera del país. ¿En qué momento la orden de captura se gira a nivel internacional y cuáles son las condicionantes que deben existir para que el Ministerio Público solicite precisamente este tipo de acciones a nivel internacional? Sí, por esa misma razón, incluso ella en un comunicado sabe que esa orden de aprehensión la tiene dentro del territorio de Guatemala, y para no tener que hacer un nuevo trámite el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tendría que, pues con las evidencias propias del exfiscal que se encuentra fuera del país por sus comunicados y que él mismo pues ha dicho pues en dónde se encuentra, y el hecho de no presentarse, pues se podría decretar o solicitar esa aprehensión con esas evidencias que él no se encuentra en el país y que se encuentra en el extranjero. En tal razón, podrían desde ahí iniciar un procedimiento para librar la orden de captura internacional. Ahora, doctor Mérida, digamos, ¿dónde nos dejaría ese escenario de girar una orden de captura internacional? Porque, digamos, recuerdo que con la exfiscal Tel Maldana en algún momento se giró también una orden de captura internacional, y de igual forma ella estando pues refugiada en los Estados Unidos, aún hay casos pendientes y ella no se ha presentado a la justicia en Guatemala. Digamos, ¿podría de alguna forma eso agilizar el regreso del exfiscal Sandoval? Digamos, ¿cómo contemplar ese escenario? Sí, ahí es una decisión personal porque tendría que intervenir la Interpol o Policía Internacional para cumplir una orden dada por juez y a través de estos tratados internacionales en cuanto sería prácticamente una extradición. Se le captura en el extranjero y es traído inmediatamente a Guatemala, siempre previo al procedimiento que establecen las leyes del país donde es capturado. Pero en este caso yo considero que existiendo la orden de aprehensión de territorio nacional y si se gira la orden internacional, lo más conveniente para él sería agilizar todos los mecanismos a efecto, en primer lugar, de su retorno. Segundo lugar, que se le provea de alguna seguridad, porque indudablemente que por su labor, por su labor como fiscal de la FESI, tiene ya, contempló y a la vez se hizo de muchos enemigos. Entonces sí considero que su vida podría estar en peligro a la hora de regresar sin ninguna protección. Además, cuando sale del país es acompañado por el Procurador de Derechos Humanos. También se podría ver esa posibilidad de que le acompañe el procurador, presentarlo al órgano jurisdiccional. Al presentarlo le harán saber sus derechos, se le tomará su primera declaración, pero en primer lugar es una decisión propia de él, de poderse entregar o no, y en segundo lugar también una decisión política, tanto de la Interpol de poderlo capturar, porque indudablemente que sí saben dónde está, que si de momento goza o no de alguna medida cautelar internacional,
lo desconozco, pero si la tuviera, también habría que respetarla y ver en qué forma se hace efectiva la aprehensión y a efecto de que lo mejor es que pueda solventar aquí en Guatemala en la forma más rápida su situación jurídica. Y yo lo haría, digamos, como abogado, le diría que lo mejor sería presentarse, que son delitos que permiten alguna excarcelación, alguna medida de sustitutiva a la prisión preventiva. Entonces sí habría alguna posibilidad de que se garantice tanto el debido proceso como su derecho a defensa. Licenciado Lau, el caso está bajo reserva. No obstante, es de todo sabido que cualquier denuncia que se presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público está obligado a realizar investigaciones. Pero hablemos concretamente de los delitos. Desde su experiencia como operador de justicia, ¿cuáles son los supuestos que deben tomarse en cuenta para que se pueda llegar a la conclusión e imputación de delitos como obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes? Bueno, en realidad es bastante complicado hablar ampliamente sobre ese tema porque, ya lo decía el doctor, se tiene conocimiento posible de que esté en reserva ese proceso, pero en sí la tipificación de los delitos, pues aquí le solicitan primero la aprehensión por el incumplimiento de deberes. Esto puede ser cuando un funcionario o empleado público, pues por ende, yo creo que valga la redundancia, no ha cumplido efectivamente con su obligación, en el ejercicio de su función. Pero también hay algunos otros delitos, porque aquí también le están tipificando según el artículo 400, permítanme, aquí tengo a la mano el Código Penal. Es importante, creo yo, siempre hablar con los pelos de la burra en la mano, en este caso del Código Penal, ¿verdad? Y el 468 bis habla sobre una de las tipificaciones del delito del cual pues solicitan la aprehensión del fiscal y dice: comete el delito de obstaculización a la acción penal, comete el delito de acción penal quien influya en otra persona para evitar que proporcione información a medios de prueba o los órganos competentes del sistema de justicia, quien emplee fuerza física, intimidación, amenaza o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, traductor, intérprete o perito para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones, quien para evitar la obstaculización de evidencias o medios de prueba rehusare proporcionar al Ministerio Público, al organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal documentos o información que conozca o que obren en su poder, está obligado a ello. Quien con igual fin destruya, ocultare información o documentos o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal, la persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Entonces, como en realidad no tenemos conocimiento de en sí del proceso per se, pues esto serían más o menos las tipificaciones que se le estarían dando. En realidad, si es por lo que se ha estado hablando, porque pues eso sí es Vox Populi, el tema de cierta información que él pudo haber sustraído del Ministerio Público, que él dice que él pudo rescatar, porque él lo dijo ya en algunos medios de comunicación, tanto fuera del país como en programas de radio o televisivos o comunicados, donde él manifiesta que él efectivamente, pues para mí es confeso, porque sustrajo información o rescató, como él dice, información para él que no tenía por qué sacarla, pues, porque tenía que ser conocimiento del ente investigador, que es el Ministerio Público. Y si esa situación así pasó, pues pueden haber inclusive algunos otros delitos. Pudo haber habido dentro de esto que no haya dado a conocer él alguna información, como el retardo de la justicia, que está también tipificado en el 468 del Código Penal. Denegación de justicia pudo haber también, de que el haber retenido determinada información, pues pudo haber habido denegación de justicia según el artículo 469.
en todos sus incisos. Sería bueno desglosarlos y poderlos revisar. No hay mucho tiempo para eso. Y el abuso de autoridad, porque él en el momento de tener el puesto pudo sustraer pues determinadas cosas y podría darse también el encubrimiento propio. O sea, hay una variedad de delitos que realmente me atrevo a mencionarlos, dada la coyuntura y dada las declaraciones tanto del Ministerio Público como las que él ha hecho, repito, en algunos medios de comunicación. Pero sería aventurarnos hasta no poder tener a la vista o no tener el conocimiento público del proceso per se. Doctor Mérida, y justamente en esta línea de lo que decía el licenciado Lau, porque el exfiscal sí afirmó, digamos, en un medio de comunicación que él sí había extraído esas pruebas y las había entregado a autoridades americanas, y lo dijo en un programa de radio en Guatemala. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Es entonces, digamos, este tipo de delitos los que sí podrían caber, considerando Claro. y tomando en cuenta estas declaraciones que él hizo en la radio? Sí, como repito, y viéndolo desde el punto de vista objetivo, porque así se debe de ver la ley así lo establece el Código Procesal Penal, efectivamente se podrían dar, depende de cómo se desglose la información que obre entre el proceso. Y acuérdense bien que a la hora, pues esta solo es una sindicación, pero a la hora de que él sea puesto a disposición del juez competente o él se ponga a disposición del juez competente, luego de su primera declaración, que es libre, su declaración, pues el juez resolverá su situación jurídica y él determinará si efectivamente se encuentran indicios o posibilidades de la comisión de un delito y podría pues, dictar un auto de procesamiento y ahí ya tipificaría alguno de los delitos que posiblemente les mencioné con anterioridad. Pero eso es aventurarnos porque es el juez hasta el momento en que tenga sus considerandos de derecho y con sus considerandos de hecho, que es el proceso de per se, para poder resolver la situación jurídica de él. Doctor Mérida, el licenciado Lau ha sido pues bastante explícito al referir los posibles ilícitos que se pudieran haber cometido. Acá estamos ante una disyuntiva respecto de un caso en particular que vincula al presidente de la República actual, al doctor Alejandro Yamatei. No obstante, ya la fiscal ha dicho que no hay en poder del Ministerio Público pues indicios de esa investigación y entramos precisamente a las acusaciones cruzadas entre la fiscal general y el exfiscal Sandoval. No obstante, el exfiscal ha llevado ante medios internacionales evidencia o indicios de este hecho. ¿Cómo afecta la aplicación de justicia en ese caso el litigar en medios de comunicación? Doctor Mérida. Sí, cómo no. Lo que sucede es lo siguiente, que la cuestión mediática indudablemente influye en lo que es la opinión pública. Entonces, la opinión pública se va haciendo la idea de lo que están diciendo los medios de comunicación y en la mente del ciudadano entra como si todo lo que se dice a través de los medios de comunicación fuese cierto. Pero también hay que tomar en cuenta de que hay mucha desinformación. Muchas veces la información se da sesgada, no se da en una forma certera. Entonces, al tener los medios de comunicación sesgados, unos a favor, otros en contra, entonces cierta población que se inclina a leer hacia ciertos medios de comunicación se toma la idea de lo que ellos les están diciendo y el otro sector de población que va hacia la corriente de otros medios de comunicación que es contraria a los anteriores, entonces se toma la idea contraria y es donde existe un conflicto ahí. Indudablemente que los medios de comunicación, en la forma mediática que hacen, que toman un caso, influye en lo que es, no solo en el ánimo de cualquier ciudadano, sino que también en el ánimo de cualquier juzgador. Entonces, cuando se litiga en esa forma, y que es prohibido por el código deontológico del abogado, o sea, el código de ética, litigar por medio de medios de comunicación
Entonces, lo que se está haciendo es tratar de inclinar la balanza hacia algún sector o hacia alguna opinión, o inclinar esa balanza a lo que sería la opinión y hacia la influencia que se puede hacer hacia cualquier ciudadano, y también no solo hacia el ciudadano, sino que también hacia el juez. Litigar mediáticamente es una mala práctica que se ha venido dando en Guatemala. Yo considero de que se debe litigar ante los órganos jurisdiccionales y que ahí se debe resolver las situaciones. De que si ha habido malas prácticas anteriormente en cuanto a presentar casos ante los medios de comunicación a manera de poder influenciar en la opinión pública, que si también se presentan casos ante medios de comunicación a efecto de poder exponer los casos, por qué es que se dan ciertas capturas, por qué es que se solicitó tal o cual situación, eso viene a afectar el debido proceso. Y lo afecta precisamente porque tiende a influir sobre el ánimo o sobre las decisiones propias que pertenecen a un juez, que un juez como una persona no se puede salir de esa influencia que tenemos nosotros como guatemaltecos o como ciudadanos, de que a cada rato nos están bombardeando de noticias, y que indudablemente cuando se llega el caso, nosotros decimos, o en el caso de los jueces dicen, si yo no resuelvo en tal forma, voy a ser el objeto o el sujeto, objeto de todo el ataque mediático, tanto de medios de comunicación como de periodistas en particular. Por eso es que lo mediático también debe tener cierta mesura en cuanto a la forma de dar las noticias y en la forma de dar esa información hacia la población. Licenciado Lau, hablando también, digamos, acerca de estas pruebas que decía el exfiscal Sandoval que tenía en contra del expresidente Alejandro Yamatei, y como bien decía ya el doctor Mérida, muchos se dedicaron a litigar mediáticamente porque durante varios días ya, las declaraciones tanto del exfiscal Sandoval como de la doctora Consuelo Porras fueron mediáticas y las acusaciones fueron mediáticas, pero nunca se presentaron pruebas para dirimir los hechos. Entonces, en cuanto al exfiscal Sandoval, ¿cómo interpretar también que estas pruebas que él sustrajo y se llevó a los Estados Unidos, nunca presentó una denuncia formal, no ha presentado a la fecha también una denuncia formal respecto a los hechos que él reveló también en este medio estadounidense? ¿Por qué lo ha hecho en un análisis, digamos, político? ¿Cuáles podrían ser las razones de esto? Bueno, comparto la opinión del distinguido doctor que nos acompaña el día de hoy con el tema mediático. Inclusive la propia Constitución Política de la República de Guatemala prohíbe la publicidad del imputado. Desde ahí tendríamos que empezar. Y la presunción de inocencia, que se quebranta desde el momento en de que los procesos, cuando hay señalamientos personales por el sindicato, quebrantan ese derecho constitucional. Pero esa fue una práctica y fueron prácticas que ustedes se acordarán de los famosos jueves de CICIG. Fueron prácticas que dejaron, y esas fueron las experiencias, no me acuerdo bien cuál es la palabra correcta ahorita, que la CICIG le dejó al Ministerio Público. Y es cierto lo que dice el doctor. Los jueces tomaron la práctica de que primero, antes de ver la carpeta judicial, ven los medios de comunicación para ver si el caso no es mediático, para después no ser linchado por los medios de comunicación o algún periodista. Entonces hay que recordar y hay que hacer memoria que esto pues lo inició la CICIG en Guatemala cuando empezaron desde el tiempo de Carlos Castresana a mediatizar los casos. Y en el libro, de la que no más que el libro es una recopilación histórica de los hechos ocurridos acá por el tema del CICIG, un experimento fallido, lo menciono, que la utilización de los medios de comunicación fue bastante mala para que los jueces tomaran decisiones, porque repito, ellos antes de ver la carpeta judicial miraban si agarraban los medios escritos o escuchaban en radio, si el caso era mediático o no, y eso en realidad pues presiona al juez, aunque el juez en realidad, el verdadero juez, el que es correcto, va a resolver apegado a derecho y a las constancias procesales, no a lo mediático.
porque repito, se quebrantan todos esos derechos constitucionales. Ahora, en el tema de tanto el MP como el del señor exfiscal, pues él también se expuso. Él también se expuso y yo creo que lo más conveniente, con el respeto que se merecen, era mejor estar en Guatemala y resolver su situación. ¿Por qué siempre fugarse? ¿Y por qué salir en una defensa de víctima a sabiendas de que él conoce el derecho y que pues, llevó muchos procesos? Es cierto, debería de haberse quedado acá y el Estado de Guatemala sí garantizarle pues seguridad, como le debería de brindar seguridad a muchos actores de justicia. Les digo esto, ¿por qué? Porque en los tribunales de justicia y en el Ministerio Público no se trata de quedar bien con nadie, ahí siempre sale perdiendo alguien. Un juez debe de resolver los casos y lamentablemente siempre sale alguien perjudicado o alguien perdiendo, porque pues así es el proceso en Guatemala, pero considero que sí se hubiera tenido que haber quedado en el país y que los jueces ya reflexionar respecto a los temas mediáticos y los medios de comunicación, pues reservarse y ser un poco, pues no reservarse, sino ser un poco cautelosos en el tema de no quebrantar el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la prohibición que existe constitucional de la publicidad del imputado. Le invitamos a toda nuestra audiencia a que continúe con nosotros y con nuestros invitados analizando los pormenores de esta orden de captura que se ha presentado el día de hoy en contra del exfiscal Juan Francisco Sandoval. Vamos a un brevísimo corte comercial y le invitamos a que continúe con nosotros en el análisis.